Hola, es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 28 de agosto del 2025, aquí en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Agradeciendo a todos ustedes su presencia hoy para que pues, podamos continuar con la formación académica de nuestro diplomado en neurodesarrollo, psicomotricidad y estimulación temprana. Como hemos desarrollado toda esta semana, ya nos toca entonces incorporarnos a formarnos en el módulo número 3. En el módulo número 3 es, además del desarrollo y de las que es comprender el neurodesarrollo y sus factores de riesgo eh, en el que hemos visto. Vamos a compartir la pantalla para que veamos la secuencia que tenemos. Ya hemos visto pues lo que es el módulo introductorio, en el cual pues discutimos lo que es la introducción del neurodesarrollo infantil y de la importancia de tener en cuenta los factores de riesgo para que también podamos observar las señales de alarma en la evaluación del niño. Y luego, en nuestro módulo 2, observamos lo que es el desarrollo del niño. Y aquí vimos entonces la importancia del desarrollo sensorial y del desarrollo de las habilidades lingüísticas, en el cual dedicamos nosotros ayer nuestro segmento. Hoy ingresamos a nuestro módulo número 3, que tiene que ver con la interacción del niño con su medio ambiente. Y para ello, pues vamos a ir estructurando pues, varios elementos, como lo es el desarrollo socioemocional. Vamos a conversar acerca de la importancia de evaluar, y lo hemos mencionado en los niños, ¿no? Sobre todo en cada módulo siempre hacemos énfasis en eso. Fíjense que para hablar del desarrollo socioemocional, en primer lugar tenemos que ver que es un proceso y en los niños aprenden a comprender y a gestionar sus propias emociones, desarrollar eh, relaciones positivas con los demás y ir comprendiendo cómo tomar decisiones responsables. Este desarrollo, que es fundamental durante la primera infancia, va a continuar a lo largo de la vida. Y esto va a sentar las bases para el bienestar social, para el bienestar personal, el éxito académico y profesional de esta persona, la cual debe adaptarse. Cuando nos referimos al desarrollo socioemocional de los niños, aquí observamos, sobre todo en la primera infancia, que es en el área en que nosotros estamos aprendiendo a determinar este proceso, el niño va a poder adquirir habilidades básicas que necesita para comprender lo que es la cooperación, seguir instrucciones, demostrar el control propio y prestar atención. Y los sentimientos de confianza, de seguridad, amistad, afecto y humor son parte de lo que sería el desarrollo socioemocional en el niño. Por lo que una relación positiva de un niño con los adultos debería ser con adultos que le inspiren confianza y seguridad, porque esa es la clave para el desarrollo socioemocional adecuado, como ocurre en todas las áreas del desarrollo infantil. Ahora, en el aspecto socioemocional, se va desarrollando desde los primeros meses
con una progresiva complejidad, eso sí, y en directa correlación con su ambiente y con las experiencias que lo rodean. ¿Se han preguntado por qué se necesitan las habilidades socioemocionales de los niños? ¿Se lo han preguntado? Porque esto tiene que ser un tema académico, pedagógico y un tema en el cual se tiene que explorar durante las consultas de evaluación neuropsicológica, en la consulta de neuropediatría, en la consulta de terapia ocupacional, entre otras. Porque siempre en los distintos contextos donde pueda estar el niño, usted no se ha preguntado por qué existe la inquietud por, por investigar si tiene o no estas habilidades sociales? Pues bien, es importante que y se necesitan estas habilidades socioemocionales porque así los niños podrán identificar y comprender sus propios sentimientos. Y ya vamos a trabajar un poco de eso y a conversar, a poder comprenderlo. Sobre todo porque los niños no tienen la capacidad de poder identificar el nombre de las emociones si no se les enseña. Hay que saber interpretar y comprender el estado emocional de estas personas. Y por eso es tan importante que validemos sus emociones. No los podemos castigar o regañar por sus emociones. Tenemos que validarlas porque están allí presentes, existen. Pero sí, tenemos que observar cómo validarlo, pero también cómo enseñarlos a manejar estas emociones cuando son fuertes y de una forma constructiva en su expresión. Hay que regular su propio comportamiento, por eso se necesitan las habilidades socioemocionales, pero también, y esto es una habilidad que se aprende socialmente, aunque es una capacidad cerebral, el que yo pueda sentir empatía por los demás. La empatía por los demás no es un chip que lo voy a activar y cuando necesite la empatía, allí va a estar. No, porque esto también es una función cerebral, pero que se aprende socialmente. Durante la primera infancia es importante enseñarles lo que es establecer y mantener las relaciones sociales. Esta capacidad de confiar, de relacionarse con los otros, de ser feliz consigo mismo y con los demás. Y sentirse eficaz y competente para lograr lo que se proponga a lo largo de la vida. Sobre todo en la primera infancia, a los niños hay que hacerles este reforzamiento. Los niños neurodivergentes, como los niños con TDAH, por ejemplo, necesitan este reforzamiento muy constante, porque tienen problemas de autoestima, de construcción del yo y de comportamiento. Y ellos necesitan no que se les destruya la autoestima, sino que siempre tengamos este reforzamiento positivo. Entonces, como pueden observar, estas habilidades les van a servir al niño durante la infancia, la adolescencia y durante su etapa adulta. Y sus bases, las que se van a fundamentar desde esta etapa, nosotros lo veremos como aquello que se va a iniciar en la infancia y que va a indicar cómo será este ser humano en la sociabilización. Fíjense, cuando un bebé hace contacto visual con sus cuidadores, ese contacto visual es una manera de conectarse con ellos. Un bebé a los 2 meses de edad se tranquiliza, se sonreirá al oír a la voz de sus papás o de esas personas que él considera quien les dan amor, cariño, cuidado y alimentación. Cuando la persona que cuida al niño le habla y este bebé fijará atención en la cara de la persona. Y eso lo tenemos que evaluar. Recuerden que lo hemos platicado durante estas noches. Solo que les dije, cada segmento lo vamos a ir a desarrollar con mayor profundidad en un momento importante. Entonces, si saber leer las señales de su niño y prestarle atención desde el momento que nace, da inicio
a la formación de ese desarrollo socioemocional. El desarrollo socioemocional es tan importante como el desarrollo cognitivo o el desarrollo físico. Y es importante saber que los niños no nacen con habilidades socioemocionales. Y por lo tanto, el desarrollo socioemocional provee a los niños de un sentido de calidad con los demás. Y esto es lo que impulsa a las personas a comunicarse, a conectarse con otros. Y lo que es aún más importante, les ayuda a resolver conflictos, sentir confianza en sí mismos y poder lograrla. Los estudios de investigación han demostrado a lo largo de los años que el desarrollo socioemocional adecuado en los primeros años se asocia con un mejor desarrollo del lenguaje, del pensamiento. Una adecuada desarrollo socioemocional estará relacionado con una mejor adaptación al ambiente académico, es decir, una mejor adaptación al área preescolar y escolar. Esto significa que un niño que tenga un adecuado desarrollo socioemocional tendrá mejor desempeño, mejores conductas de cooperación en la escuela y mucha disposición para el aprendizaje y para relacionarse. Los problemas que serían indicadores en la parte conductual en etapa preescolar y escolar sería un indicativo de problema socioemocional el que el niño tenga un comportamiento agresivo, hiperactivo, cuadros de conductas en la cual vemos aislamiento social. Entonces, es fundamental y recordar que cada niño en este ámbito del desarrollo socioemocional es diferente, es único. Un niño puede ser extrovertido, puede ser cariñoso, reaccionar con curiosidad ante situaciones nuevas. Otros niños podrían ser más tímidos y tener una dificultad para entrar en confianza con las personas, incluyendo, pueden ser hasta cautelosos ante situaciones nuevas, o podrían ser exigentes, demandantes y poco colaboradores. Así que ninguna personalidad es mejor o peor que cualquier otra. Simplemente son ellos, son únicos. Y podría ser más difícil para algunos niños que para otros participar en los juegos o participar en actividades con otros compañeros, lo cual estaría bien. En algún momento estaría bien. Como padres y como educadores que tenemos la responsabilidad de estos niños, nuestra función es ayudarlos con sus emociones, proporcionarles estructura, consistencia y muy buenas expectativas, sobre todo realistas con respecto a su conducta. Porque esto les va a ayudar a adquirir mayor confianza para establecer amistades, para participar en juegos con otras personas. Así que las habilidades socioemocionales van a permanecer en el niño durante toda la vida. Y esto, por cierto, pues es fundamental tenerlo en cuenta, conocerlo, sobre todo porque nosotros muchas veces presionamos a ciertos niños que para el adulto no cumple con las expectativas. Entonces, lo importante es que tengamos en consideración que los niños tienen que desarrollar, pero también tienen que ser comprendidos en su interacción, comprendidos en la capacidad que ellos tienen para poder interactuar, sobre todo porque presionarlos, compararlos
puede hacer entonces que este desarrollo socioemocional no sea adecuado porque en la familia no están comprendiendo sus propias características, porque cada característica conductual es diferente y es aceptable y está bien. Vamos a ver en nuestra guía de clase, en la cual voy a compartir, ¿tá? Ay, disculpen, ya voy a cerrar el chat. Disculpa, miren, ya tenemos un participante que ya envió la primera queja y lo felicito. De verdad, no, bueno, no sé su nombre porque tiene nombre de computador, pero le felicito. De verdad que sí. Porque qué cuesta arriba es dar una clase con personas que, por ejemplo, te dicen en plena clase, bueno, me voy a desconectar, vengo más tarde, bueno, disculpen que vengo después y estamos en clase. Entonces lo felicito, muchas gracias. Qué asertivo su participación, porque de verdad es cuesta arriba dar clase así, porque eso quita la concentración, nos roba tiempo, pero quisiera aprovechar estos minutos para decirlo y para felicitar a esta persona que está solicitando respeto. Cuando yo voy a presentar mi material, yo lo aviso. Yo creo que no hay ningún problema con que yo haga una introducción y platique con ustedes. Yo lo voy a avisar. Entonces, bueno, vamos a tener respeto. Solo que, bueno, empecé a dar la introducción y olvidé tener que cerrar el chat para evitar este tipo de situación. Específicamente en el desarrollo socioemocional, nosotros tenemos que desplegar como maestros y como cuidadores de estos niños sus capacidades, sus potencialidades. Se piensa que hacer énfasis en que el niño escriba, en que el niño lea perfectamente y el que el niño tenga habilidades matemáticas, se coloca como prioridad, como base de todo. Y le damos o le restamos importancia hasta que la situación nos desborda la conducta de la persona. Actualmente, y eso lo vamos a ver, donde le voy a colocar a ustedes el presidente de la RIAE, que es la red internacional de lo que llamamos la educación emocional, que es un investigador maravilloso que tiene libros publicados a nivel mundial. Quien él dice de manera muy asertiva que en la escuela no se toma como materia el desarrollo emocional. Y está comprobado que cuando un niño no tiene un buen desarrollo emocional, no podrá desplegar su capacidad y toda su potencialidad, porque su comportamiento no lo permite. Un niño pues, con un desarrollo socioemocional adecuado, además de que es esencial para su aprendizaje, es esencial para que también pueda aprender a su edad y a su momento nuevas experiencias, nuevas situaciones. Inclusive, aquí pues tenemos papás, mamás, tías, abuelitas que nos están acompañando. Y ustedes cuando hablan de sus hijos o de sus nietos o de sus sobrinos o sobrinas, hablan tiene una personalidad y es tan chiquitito que tiene un carácter, ¿no? Y ya nosotros ya tenemos la capacidad de ver quiénes son y cómo manifiestan su individualidad. Y ciertamente la capacidad alguno de poder expresar sus sentimientos
y las relaciones con el entorno en que se desenvuelve. El hogar es el ambiente en el cual, si es un ambiente cálido, seguro, protector, serán niños más felices y con mejor desarrollo psicosocial. Pero en cambio, un niño proveniente de un hogar donde hay violencia familiar, ausencia, negligencia y abandono, esto será perjudicial para el desarrollo psicosocial. Entonces, fíjense que es hasta una paradoja ver estas familias, cómo llevan a sus hijos golpeados, maltratados a la escuela porque deben ir a la escuela, pero van golpeados, van maltratados, van humillados, sucios, sin bañarlos, sin arreglarlos, ¿no? Con total dejadez. Esto es una forma de violencia. Y luego se quejan de que los mandan a llamar de la escuela porque tienen una conducta disruptiva. Por eso es tan importante que empecemos a observar qué características va teniendo el desarrollo socioemocional, psicosocial de los niños por edades, para que tengamos claro qué es lo que ellos van fortaleciendo en cada momento. Lo primero, recuerde que el desarrollo psicosocial en el primer año de edad es restrictivo a la familia. De 0 a 2 meses de edad, vemos entonces esta capacidad de la sonrisa social, de hacer el contacto visual con el cuidador, de reconocer su voz, de reconocer esa persona que lo alimenta, que lo cuida. Luego, entre los 6 y los 12 meses de edad, estos niños tienen la capacidad de poder mostrar disgusto o aceptación por quien los cuida. Ya para los 12 a los 18 meses de edad, se espera que estos niños tengan mayor capacidad de poder interactuar con todo el grupo familiar, porque tendrá mayor capacidad de destreza, de exploración, ¿recuerdan? Porque cada hito del desarrollo se dará en edades específicas. Se espera luego que entre los 18 y los 24 meses de edad, este niño tendrá mayor seguridad y mayor confianza y cercanía con los adultos que están con él. Inclusive, puede que antes tenga mayor restricción de no acercársele a personas que no conoce, pero luego vemos cómo sí lo hace. Se acerca al adulto, le pregunta, ve a una persona que le llama la atención y se le acerca y le comunica. De 2 a 3 años de edad, se va a interesar no solamente por sus propios juegos, sino también por otras actividades de personas que están a su alrededor y se interesará mucho y con un poco más de énfasis en otros adultos que están cercanos a ellos. Ya para los 3 o 4 años de edad, ellos deben desarrollar un poco más la autonomía. Ellos tienen mayor capacidad de poder comprender quiénes son ellos y cómo distinguir al resto de los demás. Para los, para los, eh, para los 4 a los 5 años de edad, recuerde que ya para este momento coincide con la escolarización. Entonces aquí participará en actividades grupales porque buscará estar en contacto con otras personas, con otros niños. Podrá tener un poco más de regulación de sus emociones. Y recuerde que todo el desarrollo socioemocional que vemos en la primera infancia depende de los vínculos afectivos que se establecen con la madre, con el padre o con cualquier otra persona que haga de su cuidador. Porque es allí donde se va conociendo el primer modelo de cómo establecer las relaciones interpersonales.
allí se fomentará la seguridad y la autoestima. Entonces, cuando nosotros observamos un niño en el preescolar con una conducta no adecuada y donde resuelve las situaciones de una forma no pacífica, tenga por seguro que el problema no lo tiene el niño. Y a veces yo veo con preocupación cómo juzgan, persiguen y critican al niño en público sin pensar que ese comportamiento tiene un modelo a seguir y que por más que usted pueda hacer actividades en la escuela, llamar a los padres, no va a pasar nada si el núcleo familiar no es intervenido. Muchas veces también tenemos los niños neurodivergentes, en las cuales por razones de disfunción del, eh, del lóbulo frontal, cuando hablamos de la disfunción ejecutiva, donde tiene falta de control, de autorregulación, de gestión de emociones, pues ciertamente los vemos muy irritables. Vemos también, esos son los niños con TDAH, también vemos a los niños con autismo que son sumamente irritables, se conoce que tienen problemas para la direccionalidad social, pero son condiciones que son parte de su trastorno de neurodesarrollo infantil. Pero aquellos que no, recuerden que hay que investigar el modelo que ellos tienen para poder relacionarse con los demás. Es importante establecer algo que sería cómo el niño se relaciona con sus demás compañeros y además cómo esos compañeros se relacionan con él. En esta instancia, cuando vemos que hay una adaptación psicosocial, una adaptación en sus espacios de sociabilización, como la escuela, por ejemplo, que es el segundo espacio, aquí tenemos que evaluar que esa relación que él mantiene hay que analizarla. Uno, ¿hay acercamiento social? Si busca tener amistades, las logra mantener. ¿Por qué no las logra mantener? O porque el niño, queriendo acercarse o tener amigos, ¿por qué no los tiene? Entonces, recuerden que aquí es muy importante recordar lo de la empatía. Que la empatía se enseña. Entonces, los niños no son malos porque nacen malos. Los niños tienen un comportamiento de burla, de bullying contra otros porque así lo ven y así les han enseñado. Una conducta inadecuada contra otro compañero, humillante, despreciable, son aprendizajes con el adulto. Es el propio adulto quien los enseña. Los niños no vienen con esta capacidad de rechazo, de odio, ¿no? Contra otras personas, con sus pares, porque son sus pares. Un niño en la escuela, en preescolar o en primaria, no va a rechazar al otro porque el otro no tenga un teléfono inteligente o porque su ropa no sea tan nueva o tan fina como la de ellos. No pueden burlarse de otro compañero por eso, a menos que sea aprendido. Por eso tenemos que enseñar la empatía, el respeto, la tolerancia a las diferencias, porque los humanos ante lo desconocido lo rechazan. Entonces, por eso, para la inclusión educativa, y esto es un tema importante, el del desarrollo socioemocional, esto debe instaurarse en las escuelas porque esto permite la inclusión de niños neurodivergentes que son diferentes y que deben y tienen el derecho de ser incluidos. Hay que intervenir, por eso, en casos de conflicto entre ellos en los primeros años. Usted crea que son cosas de niños, hay que intervenir, hay que mediar. No podemos decir, bueno, eso no fue nada, eso son cosas de niños, se pegan, se la de los pelos, se tiran al piso, se sacan sangre, no importa, son niños, se les va a pasar. No, no lo puede hacer así. Porque si usted
justifica la intervención de casos difíciles de esta manera, va a promover en ellos competencias socialmente no aceptables, en donde ellos se le van a reforzar experiencias negativas de cómo resolver conflictos. Entonces, desde muy pequeños, tenemos que establecer y fomentar cómo las experiencias de amistad y de relacionarse con otros tienen que ser positivas, independientemente de, no todos podemos ser amiguitos, pero por lo menos compañeros. ¿Mm? Y eso es importante para tener buenas experiencias. Con respecto a qué fundamenta o cuál es la base para los aprendizajes, no solamente el socioemocional, hay que tener en cuenta los dispositivos básicos del aprendizaje, que son innatos y que pueden y son obligatoriamente aprendidos, porque los tenemos, pero las destrezas hay que aprender. Estos dispositivos básicos del aprendizaje no son más que las funciones cognitivas superiores: atención, concentración y motivación, que serían los tres pilares fundamentales del aprendizaje. Sin eso no hay aprendizaje. Lo demás, que serían las funciones cognitivas superiores como motivación, atención, concentración, praxis, noxias, lenguaje, funciones ejecutivas, serán las que favorecerán y debemos fomentar en el ámbito del hogar y en el ámbito escolar. Sobre todo porque la motivación es una función cerebral que se debe fomentar y se debe apoyar en el estudiante. Un estudiante, un niño sin motivación, no tendrá capacidad para aprender. Y la tarea es complicada porque la motivación es intrínseca. Y cuando nosotros le damos un espacio de motivador, un espacio enriquecedor, donde se resalta el esfuerzo, tienen todas las oportunidades de aprender a pesar del error. Eso motiva. La motivación es ofrecer posibilidades para que ellos puedan tener éxito en cada y en pequeñas actividades que ellos hagan. Sobre todo tomando en cuenta y en consideración sus necesidades, tomando lo que les gusta, lo que les motiva. Es por eso que para la motivación es importante favorecer los trabajos colaborativos. El cerebro social trabaja mucho mejor, interactúa mucho mejor cuando podemos hacerlo con otras personas. Y por supuesto, el reforzamiento de lo que hacen. Validar positivamente esa pequeña ejecución que ellos realizan. La atención y la concentración también son funciones cerebrales superiores, que son fundamentales para el aprendizaje. Sin esto tampoco podemos obtener aprendizaje significativo. Y es por eso que tenemos que buscar la mayor variedad de estímulos, sobre todo los sensoriales. La educación multisensorial es la base para el aprendizaje en la primera infancia. Ayer les comentaba que los niños no son visuales, kinestésicos o auditivos. Los niños son multisensoriales. Eso es falso. Que tengamos un canal un poco más sensible que otro, es verdad. Pero eso no quiere decir que no vamos a tomar en cuenta cómo el cerebro aprende con toda su potencia. La memoria. La memoria es otra función cerebral que se aprende y que se estimula, sobre todo porque sin la memoria tampoco es posible el aprendizaje. La memoria es la capacidad de poder almacenar información, convertirla en conocimiento a través de la memoria de largo plazo y luego cuando la necesitamos, traerla. Y esto, por eso hay que tener muchas herramientas para estimular la memoria, gimnasia cerebral. Ya vamos a ver algunas actividades, algunos micros
de cómo estimular la memoria, la atención y la concentración, que son tan importantes para este aprendizaje. Vamos a ver. Hay algunas actividades que vamos a ir desarrollando sobre todo porque si estamos hablando de el desarrollo socioemocional, los BBA, pues vamos a ir, quiero que conozcan el presidente de la RIAE. Y este español es interesante. Pienso que esta charla que quiero que escuchen es sumamente interesante porque él habla de la importancia de la educación emocional para la convivencia, para el aprendizaje, para generar nuevos espacios escolares y que beneficia al ámbito del hogar. Vamos a ver entonces esta conferencia de la educación emocional. Muy bien. El doctor Vizquerra. Este es un investigador muy importante en el mundo de la inteligencia emocional, sobre todo en lo que es la educación emocional. Esperando pues que podamos hacer reflexiones en este segmento que tenemos con respecto a la importancia del desarrollo socioemocional de los niños en la primera infancia. En primero, pues me gustaría que pudiésemos participar, dejando en el chat para que nos quede mucho en la memoria de trabajo, porque lo que retomamos, lo que recordamos y lo que podemos explicar con nuestras propias palabras, pues ciertamente quedará más arraigado en la memoria. Vamos a rescatar al menos tres ideas poderosas que nos dejó el doctor Vizquerra con respecto a la educación emocional y que a usted le impactó de manera significativa su palabra. Indique tres ideas poderosas que les impactó de lo expresado por el doctor Vizquerra con respecto a la educación emocional para los procesos de enseñanza. Tienen el chat disponible, ya está habilitado y también pueden solicitar, si van a participar, levantar su manito virtual para que yo les pueda dar la oportunidad de activar los micrófonos. Entonces, vamos a hacer esta importante porque esto es un tema fundamental para el desarrollo de los niños, para que nos puedan expresar al menos tres ideas poderosas que nos aportó el doctor Rafael Vizquerra de lo que él expresó y que a usted le impactaron de manera significativa. Y así lo dejamos en el chat o también pueden participar levantando pues, su manito virtual para que usted pueda ser escuchado. Tenemos aquí a Dani. Dani Carolina nos dice, Dani nada más sola. Yo pedí tres, pero ella lo que le impactó fue una sola idea que nos dejó el doctor Vizquerra. Nos dice, ayudar a los niños a tomar conciencia de sus emociones. Yanexi nos dice, el control de las emociones es fundamental para el éxito. Recuerde que estamos solicitando tres ideas o tres planteamientos que él nos dejó. Cecilia dice, el efecto tortuga, enseguida de una rabieta o cualquier otra acción, Cecilia, o cualquier otra acción disruptiva, llevar al niño a expresar sus emociones. Muy bien, eso es un efecto, esto es una acción para validar y puedan reconocer la emoción.
Tenemos a Lili. Lili León dice, el niño necesita superar su frustración para desarrollar la inteligencia emocional. Muy bien. Micaela, actividades socioemocionales para los niños, pero él lo dijo. ¿Dijo cuál actividad? Porque lo que estamos buscando es qué es lo que le impactó, qué es lo que dejó como idea poderosa. Que dije, si les dejaron tres bien, pero están siendo una. Que las emociones no son malas, sino cómo las manifiestan. Muy bien, muy acertado, Orquídea, me gustó. Jennifer Bermejo, que desde temprana edad hay que enseñar a gestionar las emociones, de aceptarlas, expresarlas y controlarlas. Muy bien. Yudelka, buenas noches. Educar y conocer sus emociones es importante. Yudelki nos dice, nos deja tres, la resiliencia. La capacidad de la resiliencia. Yo pensaba que eso a nadie le iba a impactar y eso es lo que debemos enseñar. Resiliencia. Conocerse uno mismo, incluir en el sistema educativo la educación emocional. Yanexi, enseñar correctamente el control de las emociones en los niños, validando su emoción de una manera adecuada. Dice Yajaira Tovares, en lo personal, me fue muy interesante el escuchar cuando mencionó que la educación emocional comienza desde el momento en que el bebé está en la gestación. Además de brindar idea de cómo impactará el otorgar una educación emocional en la educación del niño y del adulto. Muy bien. Escuchamos a Yaeli. Hola, Yaeli. Buenas noches. Cuéntame, ¿qué te impactó? ¿Qué tres ideas poderosas, potentes te impactaron de lo que el doctor Vizquerra te habló? Yaeli, por favor, te enviamos la solicitud de audio. Si eres tan amable de activar para que te podamos escuchar. Cónchale. Yaeli, te escuchamos. Ay, Bueno, será para otro momento. Laura Estefanía, toma de decisiones, bienestar emocional, nos ayuda al autoanálisis y la toma de decisiones. Me pareció muy importante. Cristina Latacumba, la ayuda a los niños al control de las emociones expresando con el lenguaje. Enrique Hernández, el niño, no entendí esa palabra, las emociones, dejar que ellos puedan experimentar las reacciones de cada una de sus acciones y su manifestación. Reina, las emociones son fundamentales para el desarrollo del ser humano. Dos, lo que nos distingue de los demás seres vivos son el control de las emociones. Muy bien, todas las emociones son válidas, pero hay que regularlas. Excelente. Isabela, enseñar a controlar las emociones sin importar la edad. La diferencia del control y la represión de la emoción. El concepto de felicidad y la diferencia con los estímulos que la provocan. Glenis, dejar que los niños se expresen en forma de diferentes formas y que ellos tienen que reconocer cuando tienen miedo, cuando están felices y cuando están enojados. Importantes son los límites. Samantha nos dice, el desarrollo emocional en los niños es muy importante, así van tomando conciencia de las emociones desde pequeños. Yuleisi nos habla de la autonomía en los niños. Miriam nos dice que muchos profesionales son muy inteligentes en cuanto al académico,
pero que no tienen idea de la inteligencia emocional. Muy bien, excelente. Nos dice Reina, me gustó el ejemplo del corcho para explicar la resiliencia. Muy bien, bueno, eh, muy bueno, muy interesante su reflexión. Entonces, él es Rafael Vizquerra, él es el presidente de la RIEC, que es la Red Internacional de Educación Emocional, y es de verdad, una autoridad a nivel de Europa, y bueno, yo también lo leo, lo cito en mis artículos y libros. Cuando voy a escribir algo, me parece pertinente citarlo. Entonces, bueno, espero que esta parte pues lo hayan disfrutado, sobre todo porque es interesante cómo se va manejando este desarrollo, ¿no? Ahora, tenemos otro, otro segmento que vamos a desarrollar ya por la hora, ya tengo que dejarlos en paz, tengo que dejarlos descansar. Para el próximo segmento vamos a hablar acerca del juego. ¿Cómo es el juego? La teoría del desarrollo infantil del juego y de la importancia de su evidencia en la evaluación clínica para poder determinar si hay alguna señal de alarma en el desarrollo. Así que ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso en nuestro segmento segundo de la noche, donde vamos a hablar entonces de la importancia del juego infantil en la evaluación del neurodesarrollo. Para ello, pues vamos a tener en particular dos micros informativos. El primer micro va a ser la explicación psicológica del juego infantil, y vamos a ver luego como práctica vamos a ver de manera de ejemplo, casos de niños en los cuales están haciendo juegos simbólicos en la evaluación del desarrollo. Así que vamos a ver esta explicación de la importancia del juego y regresamos para la discusión. Disculpen, les coloqué ya regreso porque como tengo una bolsa de hielo en mi muñeca, porque tengo una lesión en la muñeca, la bolsa de hielo se cayó y se derramó el hielo y me cayó encima y tuve que limpiarlo. Entonces, por eso les pedí un momento, ¿sí? Entonces, disculpen el retraso. Gracias. Bueno, estábamos observando en el video el, um, la importancia del desarrollo del juego. Vamos a ver el segundo vídeo, que es segmentos de donde los niños están haciendo el juego simbólico. Y al terminar, vamos entonces a la discusión que me interesa, que concretemos la importancia que tiene esto para la evaluación del desarrollo, porque vamos a ir explicando cómo a través de la evaluación del juego yo puedo diagnosticar el trastorno del espectro autista. Vamos a ver. Vimos entonces esta bebé de 2 años y en su actividad de juego simbólico. Y fíjense la importancia de lo que vamos a explicar. Voy a acomodarme el brazo. Puedo mover el mouse. El juego simbólico es la capacidad
que tienen los niños, y eso se ve a partir de los 2 años de edad, de poder usar objetos o eh, hacer acciones para representar algo diferente a su función real. Es decir, que el juego simbólico es una simulación de situaciones en la vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, hay algo importante y es que cuando nosotros evaluamos el juego simbólico, nosotros podemos determinar la sospecha de trastornos en el neurodesarrollo infantil. Por ejemplo, en el juego simbólico relacionado con los niños del espectro autista, vemos cómo ellos, en lugar de utilizar el objeto como es, lo emplean para representar otra cosa, como por ejemplo usar un bloque como si fuera un carrito. En niños con autismo, este tipo de juego puede ser más difícil de desarrollar, sabiendo que esto es crucial y lo hemos escuchado esta noche. Es crucial para el aprendizaje y para el desarrollo socioemocional, por lo que a menudo se trabajan el juego simbólico a través de estrategias específicas. Fíjense que en el trastorno del espectro autista, una de las características diagnósticas es observar si hay o no juego simbólico, que eso está en los criterios de la APA, en niños pequeños. Yo he visto, y esto está dentro de los criterios de la Asociación Americana de Psiquiatría, que lo vemos en el DSM-5 para el diagnóstico del autismo, que te dicen que ellos alinean juguetes. Yo he visto que ellos alinean todo tipo de cosas que se puedan alinear y que sean de su interés. Se ha observado que esta alineación es como una sustitución del juego simbólico. Entonces, fíjense que, ¿por qué el juego simbólico es tan característico para nosotros ayudarnos en el diagnóstico del autismo? Porque ellos tienen dificultades para usar objetos y darles alguna función. Su juego simbólico es menos variado y menos complejo que el de otros niños. Y de hecho, no se observa cómo ellos utilizan la ficción o la imaginación. Hemos observado durante el juego simbólico para explorar su presencia o ausencia que ellos utilizan objetos que están relacionados con su interés restringido, pero no lo utilizan para simular un juego simbólico. El juego simbólico a menudo lo vemos en función de si puede o no interactuar con los demás. Por lo tanto, se observa que ellos no tienen un juego que implique la interacción con otros. Es por eso que desde el punto de vista de la evaluación del desarrollo, el juego simbólico en lo que sería la evaluación del niño dentro del espectro nos puede indicar si hay o no signos del espectro, ¿no? Un elemento importante, y esto es el poder establecer a qué edad. Siempre se pregunta a partir de qué edad nosotros observamos. De acuerdo a la teoría, y fíjense que esto es una teoría que fue propuesta por Piaget, donde él habla del juego simbólico, Piaget y Barbel, por cierto, donde ellos describen la evolución del juego y los estadios evolutivos que predominan en ese juego. Entonces, fíjese que Piaget dice en particular que no todo juego es simbólico, que no todo juego es simbólico, sino que tiene una etapa, la primera,
que es cuando es de 0 a 2 años, donde es un juego más bien sensorio-motor. Porque se espera generalmente que estos niños, a partir de los 2 años de edad, empiecen a observarse este juego simbólico. El juego simbólico va a representar y se ve como hasta los 5 años, considerado como un periodo preoperacional, que es lo que llaman el apogeo del juego infantil. Entonces allí nosotros vemos que este tipo de juego que inicia a los 2 años de edad es un sistema de símbolos, la representación de los llamados objetos y que lo asimila para una función. Fíjense que durante esta primera etapa, de los 2 a los 5 años de edad, hay una regla en ellos que se va adquiriendo de niño a niño. Y esto es muy importante porque esto tiene que ver con la consolidación de los juegos que se hacen, los juegos de mesa, los juegos que tienen normas, que tienen reglamento, y que este juego sería como una transición entre lo que sería el juego simbólico y las adaptaciones no lúdicas. Entonces, es muy importante establecer que el juego simbólico es una representación. Y Piaget particularmente dice, es fundamental para la evolución de las posteriores conductas, y donde el niño le da poder a representar algo, un acontecimiento, un esquema, es como un significante y un significado, por eso le decimos símbolo, porque él puede representar una imagen, un gesto a través de su acción. El niño, a través del juego simbólico, va a desarrollar todo su potencial cognitivo y emocional. ¿Por qué? Porque esto nos está indicando la maduración del sistema nervioso, donde nos va a mostrar la creatividad que tiene el niño y el poder que tiene para imaginar. Y esto le va a indicar cómo nosotros vamos a observar el que él busque la interacción social con los pares para poder compartir este juego. Y de esta manera, él se va adaptando al medio que le rodea. De este modo, se entiende desde el punto de vista de la psicología cognitiva que el juego simbólico va a representar la manera en cómo el niño representa o el mundo, o cómo él le da significado al mundo que le rodea. El juego simbólico eh, juega un papel muy importante porque le va a dotar de sentido a muchas de las escenas que él tiene. Y esto poco a poco le va a ir generando la posibilidad de poder desarrollar la sociabilización. Pero en el caso de los trastornos en el neurodesarrollo infantil, es impactante, sobre todo en el trastorno del espectro autista, cómo este trastorno va a afectar la comunicación social, la conducta, la presencia de comportamientos e intereses restringidos. Y vemos entonces, más que nada, que en la persona dentro del espectro, sobre todo en etapas tempranas, vamos a observar que este niño va a tener alteraciones en el contexto social, donde él no va a poder mantener ni comprender las relaciones sociales. Y él se le va a dificultar muchísimo adaptarse a los contextos. Entonces,
pasando por dificultades donde él no va a mostrar compartir juegos imaginativos o hacer amigos o hasta la ausencia de interés por otras personas. Entonces, dado que una de las alteraciones presentes es la de la interacción con el otro, el juego simbólico en el niño con autismo no va a evolucionar de la forma que se espera. Aún así, es preciso tener en cuenta también las individualidades de cada niño y el grado de afectación, porque de esta manera habrá niños que desarrollen más que otros. Por eso decimos que dentro de las intervenciones debemos enseñarles a ellos el juego simbólico, porque los niños tienen neuroplasticidad y tienen la capacidad de aprender, pero hay que tomar las características del niño. Fíjense que, de acuerdo a mi experiencia clínica, cuando tengo que evaluar niños, sobre todo los que están dentro del espectro, que esos son la mayoría de los pacientes que me tocan, porque ese es mi campo de trabajo. Muchas de las madres, cuando uno le pregunta acerca del juego simbólico, uno no le va a decir su hijo tiene o no juego simbólico, porque la madre puede ser que no comprenda o no tiene ese tipo de vocabulario técnico. Sin embargo, uno en la pregunta de evaluación no tiene que indagar si el niño juega, con qué juega o con quién está jugando. ¿Ah? Entonces, Yudelka, ¿cuál pantalla está frisada, hijita? Porque yo no comprendo ese término de frisada. Si me explicas, porque a lo mejor somos de contexto de países distintos y la pantalla no sé si me están escuchando o qué pasa. A ver si me explican, porque eso de frisado no lo comprendo, disculpa. Ok, pero no me están escuchando. Yo no estoy congelada, pero es que no hay video. ¿Cuál video? Es que yo siento que definitivamente, yo no sé si soy yo la que tengo la dificultad, pero yo estoy hablando. Pareciera que si no tienen algo que se mueva en la pantalla, no hay clase. O sea, tal parece que no se puede tener una conversación con ustedes porque queda frisada. Entonces yo quiero que me den el feedback. Gracias. Gracias, Yajaira. ¿No? Bueno, les decía, ¿verdad? Que cuando se hace la exploración física del niño, a mí me ha tocado ver mamás cuando se les pregunta lo del juego, porque el niño me lo están trayendo, porque el niño tiene sospechas. Cada vez que hay un niño con sospecha, me lo refieren para poder evaluar, dado que yo hago la evaluación y aplico pruebas específicas. Pero yo antes de cualquier prueba, yo siempre paso una o dos sesiones más con el niño observando, porque el diagnóstico es observación. Y uno tiene que estar preparado en la observación. Si usted evalúa niños, usted tiene que tener un consultorio adaptado para eso. Una sala de juego, una sala sensorial, muebles sensoriales, todo adaptado para que el niño pueda estar allí y usted pueda observar qué hay. Entonces, cuando evaluamos el juego, me ha tocado ver cómo yo les coloco a ellos mesas con peluches, con juegos de construcción, con todo para que la persona investigue, para que explore. Entonces, me cuesta mucho que el niño explore. Los que tienen dificultades en este caso
cuesta bastante para que explore. Tengo que llevarlo, sentarme con él, porque primero hay que esperar de que el niño observe el contexto y después dirigirlo para lo que uno quiere. Y muchas veces lo que yo quiero no lo veo. Y si lo quiero ver, tengo que acercarme y dirigirlo. Me ha tocado ver en 2 o 3 ocasiones este año niños, por ejemplo, donde se les coloca este, se les colocan los juguetes y los elementos y hay quienes sacan todo, ¿no? Y hacen como un medio círculo. Y ahí se sienta. Y me dice, ese es el juego que hace. Juega con todo. Y resulta que no está jugando con todo, sino que él está sacando todos los elementos que puede ver, que pueda alinearlos, solo que en este caso lo colocó en semicírculo. No se observó de ninguna manera que el niño interactuara con los juguetes. Se observó, me acuerdo de ese niño mucho porque lo grabé y le tomé fotos, cómo él se acostaba y dejaba los juguetes alineados en semicírculo con él. También recuerdo, porque no se me olvida, que ese mismo niño, yo tengo instrumentos musicales infantiles y había una flautita de pan, que es como, son como varios tubitos de madera de menor tamaño. Y el niño, en vez de explorarlo y soplar, lo rompió. Y lo que hizo fue agarrar todos los palitos, romperme la flauta y alinear la flauta en palitos distintos. Y eso me llamó poderosamente la atención, ¿no? Allí había también para hablar por teléfono y el niño no hizo que llamar. Le dice, vamos a hablar, vamos a llamar a alguien. Simplemente no tomó en cuenta absolutamente. Entonces, fíjense la importancia de nosotros observar que el desarrollo del juego en ellos está limitado y por eso no vamos a ver que en algún momento vaya a surgir de manera espontánea. Es posible estimularlos para que aprendan a jugar. Y en este sentido, observo con mucha frecuencia muchas madres que dicen que van a la consulta y dicen que el niño no hizo nada, sino que nosotras lo que hacemos es perder el tiempo con el niño porque lo que hacemos es jugar con él, ¿no? Y a mí me paraliza porque todavía la madre se le está enseñando y se le dice que uno de los elementos de la intervención es el juego y entonces está diciendo que estamos perdiendo el tiempo. Fíjese lo importante de que la madre esté bien instruida con lo que el niño tiene. Entonces, eso es fundamental porque el juego es parte de las estrategias de intervención. La estrategia de intervención no es hacer que el niño escriba, que el niño lea, porque me he encontrado también sin número de maestros que me dicen, doctora, discúlpeme, ¿cómo se trabaja con niños con autismo? Y yo, como trabaja con todos los niños, tú eres maestra, le vas a enseñar. Solo que hay ciertas directrices que tienes que llevar en cuenta. Un niño que está en preescolar es un niño en el cual necesita que dentro de las instrucciones y de la enseñanza esté el juego simbólico. Tenemos que enseñarle a jugar porque él no lo va a hacer. Solo no lo va a hacer. No va a haber algún momento ni lo va a hacer de alguna manera voluntaria. Entonces, en la intervención tenemos que hacer juegos para que él observe las habilidades sociales. Es que el niño no quiere socializar. El niño no va a socializar no porque no quiere, sino porque la sociabilización no se obliga. La sociabilización no es espontánea, es enseñada. Y como si se comprende la importancia de la dimensión del juego, entenderá que el juego no solamente promete el desarrollo cognitivo del niño, sino que incluye la sociabilización. Ahora, muchos me preguntan, ¿por qué
no hay juego, porque no pueden imitar, porque imitar es otra de las actividades que nosotros hacemos en la intervención, como por ejemplo, uno de los ejercicios, porque cuando yo hago la terapia Dender en los niños, uno de los ejercicios que yo le digo a la madre, me lo vas a hacer, pero vas a ser exagerada en la actividad, pero expresiva, muy exagerada. Si tú te estás tomando un jugo o vas a comer un plátano, primero tienes que morderlo y decir y expresar lo mucho que te gusta, pero con una expresión. Invitar al niño que también lo haga, porque él no puede imitar. ¿Por qué no puede imitar? Me pregunta. Porque allí hay un mecanismo en el que interviene la neurona espejo. La neurona espejo, y esto es por eso es que los niños hacen esto. La neurona espejo es una neurona especular que se activa cuando realizamos una acción o cuando otro la realiza. Es como que cuando usted ve a alguien que se rasca la nariz, usted también lo hace. No le pica, pero se comporta igual. Sobre todo el niño lo hace así. Entonces, esta neurona espejo me permite comprender cómo manejo los procesos de empatía y de la sociabilización. Entonces, en el abordaje multidisciplinario, los aprendizajes están basados en juego, en la imitación para desarrollar habilidades y desarrollar destrezas. Entonces, un niño puede adquirir un gran potencial por aprendizaje. Por eso le dedicamos el segmento de hoy al desarrollo del juego y la importancia que tiene en el desarrollo del niño. Ahora bien, esto no termina aquí, porque recuerde que el juego simbólico va a cambiar, porque el juego simbólico va a durar de 2 a 5 años de edad, pero luego va a haber otro, porque Piaget, por ejemplo, él nos habla de etapas del juego. Donde solamente les he mencionado lo que es el primero, que es el juego sensorio-motor, y el otro, que es el segundo que estamos hablando, que es el juego simbólico, que donde recuerde que es donde es un juego de ficción, de aventura, ¿no? Donde hay un juego de roles, donde yo puedo representar cierta experiencia. Pero esto no termina aquí, porque luego de esta etapa preoperacional, a partir de los 2 años de edad, viene la otra etapa, que es el que llama el juego de reglas, que es la etapa operacional concreta, donde él dice que es a partir de los 6 años de edad, pero fíjense que es interesante, qué hermoso, porque esto coincide con el desarrollo cerebral, donde sabemos que a partir de los 6 años de edad, y esto lo vimos en la primera clase, no se olviden, que el pensamiento concreto del niño es hasta los 5 años de edad, porque luego viene el pensamiento abstracto, de los 6 a los 12 años. Entonces vemos que a los 6 años comienza donde hay un juego más social, más complejo, muchísimo más, donde el niño establece reglas, genera normas, respeta turnos, interactúa, coopera. Vemos que ellos negocian el juego. Hay juegos que pueden ser inventados. Al principio podemos tener juegos inventados. Vamos a jugar y ellos te dicen cómo es el juego. Y tienes que seguir las reglas de ellos. Pero luego
en esa etapa del desarrollo cerebral, nosotros nos estamos dando cuenta que cuando usted le coloca juegos de mesa, a ver, maestros, aquí yo tengo maestras que van a involucrar los juegos de mesa, que los juegos de mesa tienen reglas. Entonces, ¿cuándo se incorporan estos juegos de mesa? A partir de los 6 años. Porque es en esta etapa donde el pensamiento abstracto empieza a irse instaurando. Esto es muy importante. A ver, Yudelka me pregunta qué papel juega el arte en el juego, ¿verdad? Porque yo no voy a hablar de otra cosa. Fíjense bien. Y eso es una pregunta interesante, Yudel, porque no vamos a hablar de autismo porque no es el tema. Solamente di el ejemplo de aquellos niños en los cuales impresionantemente no vemos el desarrollo del juego. Pero sí, para que nos sirva de referencia, el juego tiene una conexión sumamente importante y potente con el arte, porque esto desarrolla un potencial creativo y social. Fíjense que el juego, como es en un niño típico, es una forma natural en la cual él explora, él expresa y desarrolla su imaginación y su pensamiento crítico. Y esto, óigalo bien, sienta las bases del pensamiento artístico. Así que el arte puede incorporar elementos lúdicos para fomentar la interacción y la participación, sobre todo. Y fíjense qué beneficios me trae el juego, representarlo como arte. El juego es una herramienta en la cual el arte es creatividad y desarrolla muchísimas habilidades, la imaginación. El que nosotros expongamos al niño a experiencias artísticas, esto hace que el niño construya mentalmente muchos significados de su entorno. Esto hace que además de fomentar el aprendizaje desde el punto de vista artístico, le dé mucho más emoción, que esté conectado con otros niños. No hay cosa más maravillosa que involucrar a los niños en el arte, porque eso fortalece su desarrollo cognitivo. No es como lo del juego, jugar por jugar, que la gente cree jugar y eso no tiene sentido. No, el juego y el arte y la música son las bases fundamentales de los aprendizajes. Al niño le da una sensibilidad totalmente diferente. Los juegos es toda una experiencia que el niño debe vivir, porque esto le involucra emoción y motivación, y esto es muy importante. Bien, por la hora, espero haber respondido a la pregunta de Yudelka. Ya nos vamos, ya es la hora para todos. Mañana es viernes, mañana tenemos examen. Mañana tenemos nuestra primera reto SILATAN de autoevaluación, porque ya prácticamente estamos en el módulo número 3. Entonces, eso quiere decir que ya mañana vamos a evaluar los conocimientos adquiridos. El que participa se lleva regalos, se lleva muestras de libros, cuadernillos que están en nuestra biblioteca virtual. Entonces, a prepararnos, porque mañana nos enfrentamos al primer reto de conocimiento de lo que sería los primeros 3 módulos. Aquí nos dice Miguel Zorrilla, a través del juego podemos trabajar la coordinación fina, la gruesa. Ah, sí, sí. Claro que sí. De eso vamos a hablar, Miguel Zorrilla, pero cuando toque la parte de psicomotricidad, claro que sí. Porque ahorita estamos hablando del juego
en cuanto al desarrollo cognitivo y a las posibilidades de la incrementar la sociabilización. Ya con la parte del juego, en la psicomotricidad, de eso también vamos a hablar, porque hay muchos ejercicios que podemos hacer con nuestros niños en educación física para que pueda el niño fortalecer lo que sería muy bien el equilibrio, la marcha, la coordinación, la lateralidad que nos está mencionando Miguel Zorrilla. ¿Vale? Entonces, eh, nos vemos mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, y nos vamos con el primer segmento de evaluación de nuestro primer reto sin la paz, ¿vale? Así que descansen. Recuerden que Lina Coronado es nuestra asesora comercial. Estamos a tiempo para que puedan tomar la oferta y puedan certificarse. Certifíquense para que ustedes puedan ampliar su récord curricular y tengan mayores oportunidades a nivel laboral. Y llevarse los materiales de trabajo que ya vamos a empezar a sacar porque ya vamos a trabajar la parte más práctica y más lúdica de nuestro diploma. Que tengan todos y todas una feliz noche. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana.